Orar, hermanos, que el Señor nos esté ayudando a escuchar su voz, que su palabra hoy halle buena tierra en el corazón de cada uno de nosotros, para que demos fruto a partir de la semilla que nuestro Señor hoy tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Poderoso Señor, Padre Santo, le agradecemos su presencia, su amor, su misericordia, Dios, que nos ha permitido estar este día en su casa, en su iglesia. Bendito Dios, queremos escuchar su voz, queremos vivir para usted, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a soltar este mundo, a que este mundo no nos encadene y que pongamos la vista en usted, Señor, en lo eterno, en lo real, en lo que perdura. Bendito Dios, que ya no vivamos para cosas vanas, sino que ahora vivamos para usted. Señor, ayúdenos a escuchar su palabra, que su palabra, Dios, lo que tiene hoy preparado para nosotros se pueda lograr en cada uno, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibirle. Bendito Dios, gracias. Alabado sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, por favor, capítulo 5. Mateo 5, vamos a leer el versículo 13. Mateo 5:13. Dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nuestro Señor está dando este mensaje y yo quiero que lo tomemos para nosotros. No digamos, era el Señor Jesús hablándole a la gente de aquel entonces, en aquel tiempo. No, más bien, tú tómalo para ti. Tú escucha estas palabras que te está diciendo a ti, que como si dijera, tu nombre, eres sal de la tierra. Toma en serio esta palabra de parte de nuestro Señor. Y entonces uno se puede empezar a preguntar y decir, ok, y entonces, si soy sal de esta tierra, ¿qué significa? ¿A qué se refiere nuestro Señor? Bueno, pues quiero hablar un poquito de las propiedades de la sal, para poder entender qué es lo que el Señor nos está tratando de decir, a cada uno de nosotros. Entonces, investigando un poquito, bueno, hay un chorro de propiedades de la sal y se ocupa para un montón de cosas. Y dije, híjole, Señor, ¿y cuál de todas estas vamos a hablar? Y entonces, bueno, estuve ahí viendo. Lo primero que me llamó la atención fue un enunciado que decía, como al principio, decía, la sal cambia todo lo que toca. O sea, algo con sal y algo sin sal sí es bien diferente. Entonces yo creo que esa es una primera actitud que tú y yo tendríamos que estar tomando delante del mundo. Si el Señor Jesús nos está diciendo que somos la sal de la tierra, entonces tendríamos que tomar el papel de que nosotros somos los que tenemos la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo de cambiar la tierra. No que el mundo nos cambie a nosotros, sino que nosotros cambiemos al mundo. No que el mundo, que en su influencia, haga algo sobre nuestras vidas y cambie nuestra forma de pensar respecto de Dios, sino más bien al contrario, que tú y yo impactemos a este mundo de tal manera que el mundo cambie la forma en la que ve a Dios después de haber tenido contacto con nosotros, con nuestra plática, con nuestro testimonio, con la forma en la que vivimos, con la forma en la que vestimos, con la forma en la que reaccionamos a ciertas situaciones. Una vez me pasó que una maestra allí donde estoy trabajando me dijo, oiga, maestro, ¿y usted cómo es cuando se enoja? Y la pregunta pues era chistosa, porque la verdad es que es difícil que me enoje. No es que nunca me enojo, pero normalmente no me enojo. Y entonces era un sarcasmo de ¿cómo eres cuando te enojas? Y entonces pues me dio gusto, porque fue es Dios trabajando en mi vida, evidentemente, ¿no? No soy yo que nunca me pueda enojar, más bien es al contrario, es Dios obrando en mi vida. Y entonces eh, tendríamos que impactar al mundo de esa manera. Que el mundo no solo note algo en nosotros, sino que nosotros podamos impartir de ese mismo espíritu en la gente. Dice ese enunciado, la sal cambia todo lo que toca y nosotros somos la sal del mundo, dice la palabra de Dios. La sal tiene esencialmente tres, no, tres situaciones para las cuales se ocupa. La primera es para conservar,
La segunda es para potencializar el sabor y la tercera es para sanar. Entonces, estas tres, tenemos que cambiar entonces al mundo en estas tres áreas o en al menos alguna de estas tres. Que lo que se echó a perder o lo que se puede echar a perder, nosotros lo podamos transformar en algo que se preserva, en algo que sigue adelante, en algo que ya no se va a echar a perder después de haber experimentado a Dios, después de haber conocido quién es Jesucristo. Entonces las cosas se dejan de echar a perder. La familia, hermano, es una de las cosas que se echan a perder si no tienen a Dios. Escuché la plática, pues, o sea, un estudiante de ahí donde yo trabajo, concibe la vida de manera rara y rara a lo que nosotros somos, porque dice que tiene problemas económicos, entonces ahí me estaba platicando y me dice que su papá trabaja en un casino y él es el que apuesta, ¿no? Y entonces dice que pues su papá es muy buen jugador de póker y que eso los ha mantenido durante un chorro de años y entonces eso dedica el papá a apostar y a ganar dinero y así mantiene su familia, pero que le vino una mala racha, que su mamá y papá se divorciaron y que la mamá es una especie como de bruja y que la bruja le echó la sal, no la sal de esta, sino la mala suerte. Y entonces el papá ya dejó de ganar y entonces le están yendo muy mal. Le digo, pero es que ese trabajo es muy peligroso y no se me hace que sea un trabajo correcto. Dice, no, 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 mi papá es muy bueno jugando al póker porque hace 2 años que no trabaja y tenemos dinero. Bueno, tuvimos dinero para vivir 2 años bien, sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿entienden la manera en la que ellos conciben la vida? En el que conciben un buen trabajo y en lo que conciben vivir bien. Sus papás están separados. Una le hace a la brujería y y el otro le hace a las apuestas. Y ese es un buen trabajo según este muchacho. Y entonces, claro que Dios no está metido allí. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, tengo un Dios poderoso. Y si tú me das oportunidad, yo puedo hablar con tu papá y le explico 2, 3 cosas, pues para que empiece a enderezar su vida. Y entonces él me dijo, pues yo le agradezco, pero mi papá seguro se va a enojar si usted habla con él. Entonces, no está Dios en sus vidas. Y nosotros tendríamos que transformar la vida. La familia, repito, es una cosa de las que se han echado a perder por falta de Dios. Entonces, hermano, mete a Dios en tu familia, no lo saques en ningún momento. En ninguna área de tu vida saques a Dios. Bueno, no saques a Dios en ningún momento de ningún nada, pues, ¿no? Pero si tú conoces familias, impáctalas en ese sentido. Tú eres la sal. Dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra, pero tú créete lo que es Dios hablándote a ti de manera directa, diciéndote, hay algo que se tiene que preservar. Y tú tienes lo necesario para preservar esas cosas. Y una de esas es la familia, hermano. Y podemos hablar de un chorro de cosas para preservar, pero al menos estamos tocando este punto. Otra de los elementos es que le da sabor, que potencializa el sabor. Cuando la gente tiene estos pensamientos suicidas, es porque le ha perdido el sentido a la vida, tiene una vida, digamos, sin sal, sin sabor, sin propósito. Pero cuando Jesucristo llega a la vida de cualquiera, le da valía, le da propósito y le da eternidad. Le da eternidad a la vida de la persona. Tú y yo, mi hermano, hemos sido comprados por Jesucristo. Él nos rescató de esa vida sin propósito, sin sentido, pero no para que nosotros lo poseamos, sino para que a otros le demos ese sentido de su vida. Dios es lo que nos falta a todos los seres humanos. Nos urge conocer y experimentar a Dios, porque si no, entonces vivimos nada más por vivir y nos da igual las cosas o buscamos las cosas como para de momento, para el hoy y el ahora y no para la eternidad. ¿Te acuerdas de tu vida cómo era antes sin Dios? Podíamos pasar, bueno, a mí me pasó, podía pasar toda la tarde viendo la televisión sin ningún problema. O sea, indolentes al respecto de la situación, ¿no? Yo recuerdo haberme metido a mi cuarto, prenderle la tele, conectar los videojuegos. Era terminandito de comer, imagínate, pues no sé, a lo mejor 2, 3 de la tarde, empezar a jugar
y de repente volteas allá afuera y ya es de noche y tú le sigues, y de repente dices, chin, ya es la hora de dormir, pero uno le sigue y dices, híjole, ya ni modo, voy a dormir bien poquito, pero nada más termina la última partida y se echa uno los videojuegos, ya ni sé cuántas horas, pero pues desde que era la tarde hasta la madrugada. Sin problema, podía yo hacer eso, perdiendo el tiempo así, deliberadamente, sin más nada, y ni siquiera uno se sentía que perdió el tiempo, sino uno sintió, pues que se divirtió y que se lo merecía, pues total, ¿cuál era el problema? Al día siguiente todos vamos a ir a la escuela o a hacer lo que teníamos que hacer. O sea, un sinsentido de vida y sin darnos cuenta siquiera de que lo estábamos haciendo mal. Y este es mi ejemplo de sentarme enfrente de una televisión y jugar videojuegos, pero cada uno de nosotros seguro teníamos una manera de perder el tiempo sin que nos doliera. Pero si tú y yo somos la sal de la tierra, tendríamos que mostrarle a la gente que está perdiendo el tiempo cada vez que no está Dios en su vida. Así de claro. No está Dios en tu vida, estás perdiendo el tiempo. Ay, ¿cómo crees si yo estoy haciendo negocios o estoy trabajando o estoy produciendo? Mira, si Dios no está involucrado ahí, entonces no estás hablando de cosas eternas y estás perdiendo el tiempo. Y tendríamos que poderlo hacer. Y de sanar, hermano, pues es que es súper amplio, ¿no? Sanar el alma, sanar lo físico, sanar las emociones, sanar el espíritu, sanar el tiempo. Es decir, cuando el Señor Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, yo creo que no alcanzamos a entender todo, todo lo que involucra ese rengloncito. Pero lo que sí podamos entender es lo que tenemos que empezar a aplicarnos ya. Cuando el Señor Jesús nos compró, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, nos compró, nos salvó, nos redimió, nos restauró, nos hizo sus hijos para que pudiéramos ser sal de la tierra. Tenemos una tarea y Dios nos las ha encomendado a ti y a mí. Somos esclavos de Jesucristo, compartí el pastor en la mañana, voluntarios. No es que Dios nos atrapó y nos puso cadenas y nos metió en un foso. Esa no es la esclavitud de la que se habla. Se habla de una esclavitud que dice, Señor, yo me rindo a usted. El mundo no es lo que me da la valía, ni me da la dignidad, ni me da nada. El mundo más bien me ha estado destrozando. Por eso vengo delante de usted y nuestro Señor nos recoge, nos limpia, nos restaura y nos hace sus hijos. O sea, es una esclavitud cómoda o no sé cómo llamarla. No es una esclavitud pesada o que pobrecitos de nosotros somos esclavos del Señor. No, no, más bien es al contrario. Señor, gracias que me aceptas como siervo suyo. Y como siervo, entonces, heme aquí, envíame a mí, ¿a dónde iremos? ¿Cuál es la tarea? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De que seamos sal de la tierra. Y hay un chorro de áreas, hermano, que me pasaría mucho tiempo hablando de respecto a qué tendríamos que hacer, pero yo creo que tú ya sabes, porque es Dios hablándonos directamente a cada uno de nosotros. ¿En dónde tendríamos que aplicar el conservar o el darle sentidos, darle sabor a la vida o de sanar? O de sanar. En el versículo 14 de ahí mismo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué dice el Señor? ¿Para qué voy a encender una lámpara en ti? ¿Para qué voy a bendecir tu vida si tú lo que vas a hacer con esa bendición es esconderla? No tiene sentido. Si uno enciende una vida, si uno enciende una luz, es para que esa luz, dice, alumbre a todos los que están allí en ese lugar. No te escondas de que eres cristiano, no te escondas de lo que haces los domingos, no te escondas de lo que haces en las mañanas, antes de ir a trabajar. Tú dile a la gente, es que yo me levanto a orar.
No para presumir, sino para que sepan que eres un hijo de Dios y que hay una respuesta en Cristo y que a Dios no se le trata con una persinada rápida de vez en cuando, sino que el respeto que se le merece a nuestro Señor es dedicarle un tiempo especial de entrar a su presencia, de conocer su voluntad y de ajustar nuestras vidas. Porque si no, hermano, la gente que no conoce a Dios trata a Dios de una manera y no se da cuenta que lo está despreciando, que lo está ninguneando, que lo está nada más como añadiéndolo a su vida y nada más de pasadita. Pero inclusive así no se da cuenta las personas que lo están tratando muy mal. No sé si te has encontrado gente en la calle cuando estamos en los evangelismos que te dice: yo estoy bien con Dios. Yo estoy en paz con Dios. Es más, yo estoy en paz conmigo mismo. ¿Qué me vienes a hablar? Y entonces cuando te dan chance y les empieza a preguntar un poquito más, ok, ¿cómo es que estás bien con Dios? Pues es que todos los días yo me encomiendo a Dios. O todos los días yo me persino. O todos los días me porto bien. Pero hermano, portarse bien. A ver, ser humano, ¿cuántos éramos personas que nos portábamos bien ante nuestros propios ojos? Yo sí. Yo decía, yo me porto bien. Y cuando venimos a Cristo, ¿qué hizo con qué hizo con eso? Me porto bien. Dijo, no, eso es portarte bien. A nuestros propios ojos nos portábamos bien. La gente allá afuera, ante sus propios ojos, se porta bien, trata bien a Dios, tiene una relación con Dios, va a misa todos los domingos, comulga y, y ayuda a la viejita a pasar la calle, ¿no? Y suficiente relación con Dios. Hermano, esa no es relacionarse con Dios. Si tú y yo somos la sal del mundo, si tú y yo somos la luz del mundo, tendríamos que poder mostrarle a la gente quién es Dios, para que traten a Dios de manera real y Dios los conviccione de pecado y se den cuenta que hay mucho más por hacer en la manera en la que nos relacionamos con Dios. Si no se los decimos nosotros, hermano, ¿quién? Por eso dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Y hay una tarea para la sal, hay una tarea para la luz y esa es nuestra tarea, hermano. No te hagas el que no escuchamos o el que no sabemos o en el que no podemos o en el que me da pena o el que, no sé. Háblale a la gente de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Que no te dé pena. Más bien siéntete orgulloso de que Dios te ha mirado con amor y que te ha mirado como alguien digno y que quiere que tú seas la luz con la que Jesucristo va a alumbrar a la gente, que tú seas la sal por la cual el Espíritu Santo va a sanar a las personas. No es vergonzoso, es digno que hables de la palabra de Dios y que le expliques a la gente su necesidad de Dios. Vamos a leer en Primera de Corintios. En el versículo 13, por favor. 13:11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros, hermano, tendríamos que crecer, pasar de esta etapa de niño y ahora ser adulto responsable en el reino de Dios. Todo tiene este proceso. Nacemos espiritualmente y no entendemos muchas cosas. Hay un amor de Dios especial para nosotros y nosotros amamos a Dios también de manera especial, pero tenemos que seguir avanzando y creciendo. Y entonces cuando nos damos cuenta del compromiso que uno adquiere de seguir los caminos de Dios, a veces como que dejamos de dar pasos
O damos pasos para atrás y decimos, híjole, se me hace que mejor no me involucro tanto, o no podemos, o no entendemos que tenemos que pagar el precio y de alguna manera como que ya no queremos comprometernos, pero llega el momento en el que dices, pero es que es el amor de Dios y entonces uno pues se sigue aventando y le sigue creyendo a Dios y lo hace y empieza a pagar el precio. Hermano, yo no venía a la iglesia los viernes. Yo empezaba a llegar a la iglesia y al único servicio que llegaba era el domingo en la tarde. Y así empecé a llegar a esta iglesia. Solo los domingos en la tarde. Y de repente, no sé bien, no recuerdo cómo, empecé a llegar los miércoles. Entonces, domingo en la tarde y miércoles. Y suficiente, ya era todo lo que hacía. Y entonces una vez, platicando con un hermano, me dijo, pues te veo el viernes, que no sé qué. Y entonces la verdad me dio pena decirle, los viernes no voy a la iglesia. Y le dije, bueno, pues órale, pues el viernes nos vemos, ya ni me acuerdo ni para qué. Pero entonces llegué el viernes y cuando llegamos el viernes a orar, fue, fue el primer viernes y de ahí en adelante ya nunca dejé de venir los viernes, porque experimenté a Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, el testimonio de nuestro hermano Richard, que Dios hizo algo en un viernes de oración y a partir de ese momento se empezó a afirmar en los planes, en los caminos de Dios. Pero ¿por qué no venía el viernes? Porque era suficiente, ya domingo en la tarde y luego los miércoles, ya 2 días, pues ya qué más. Pero llega el momento en el que experimento a Dios. No era que yo tenía un deseo de conocer más a Dios, simplemente vine por compromiso de que el hermano me dijo el viernes te veo. Y entonces, pero cuando vine el viernes y experimenté a Dios, dije es que sí, esto es lo que yo necesito para mi vida. Hermano, nos tiene que ir pasando eso, de que cada vez que vamos conociendo más a Dios, de que cada vez que vamos experimentando quién es nuestro Señor, entonces nos vamos comprometiendo más y más en nuestro Dios, más en su obra, amando a la gente. Yo no sé cómo era tu oración al principio, pero mi oración al principio era, Señor, dame este. Entonces como que uno le entregaba una lista, ¿no? De necesidades. Todo esto es lo que quiero, Señor, ahí está, se lo encargo y pues aquí me espero a ver a que suceda todo, ¿no? Y entonces luego uno le reclamaba y decía, Señor, pues si ya habíamos quedado con esta lista larga y de esa lista larga no pasa nada. Y entonces uno va conociendo que Él es Dios y Él es el importante. Y las cosas se tratan de Dios, las cosas no se tratan de uno. Entonces dice ahí, pensaba como niño, actuaba como niño, vivía como niño, pero llega un momento en el que dejas las cosas de niño. Y entonces cuando somos llamados a ser luz y a ser sal, a veces somos luz o sal, pero como de niño, ¿no? Pero tenemos que dejar esa parte y empezar a pensar como adultos y empezar a obrar en el propósito por el cual Dios nos salvó, por el cual Dios nos rescató. Y no hablar de Dios a escondidas, sino hablar de Dios de manera abierta y completa. Y de verdad, ser la persona que está conservando el matrimonio de alguien, por ejemplo. Ser la persona, o más bien ser el canal por el cual Dios sana a alguien. En la mañana oímos 3 victorias, me parece, o si 4. Las 4 fueron de sanidad. O sea, Dios quiere sanarnos. Dios quiere restaurar nuestras vidas. No es que Dios esté peleada contra los médicos, pero, o sea, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos fe en Él y que vivamos una vida diferente. Hermano, ¿qué anhelo hay en tu corazón respecto a los dones espirituales? ¿Cuál estás deseando? ¿Por cuál has estado orando? ¿Qué, en cuál tu espíritu se enardece y dices, quiero tener ese don espiritual en mi vida? Si no hay ninguno, seguimos pensando como niños, viviendo como niños, actuando como niños. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En nuestra iglesia, hermano, falta que se desarrollen dones. ¿Por cuál estás luchando tú? ¿Cómo vas a ser sal? ¿Cómo vas a ser luz?
¿Cómo le vas a decir a la gente, tienes una enfermedad, Dios puede sanarte? Y no oras por sanidad. ¿Qué clase de sal eres entonces? Porque en la segunda parte del versículo de la sal, a ver, vamos a regresar tantito. Era Mateo 5. Regrésate por favor tantito. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si tú eres sal desvanecida, no estás salando nada. Y nada más estamos dando mal testimonio del poder de Dios. Tú hablas de un Dios que sana, pero no te atreves a orar por la persona, o oras todo raro y no pasa nada porque la verdad es que hay pecado en tu vida y no tienes fe y dices, bueno, pues nada más a ver qué pasa. Y entonces eres una sal desvanecida o somos una sal desvanecida. Y entonces dice, ¿sabes para qué sirve esa sal? Para nada. Para ser hollada, echada fuera y hollada por los hombres. Tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que anhelar los dones de nuestro Señor y que le diga, Señor, yo quiero el don de sanidad, por ejemplo, ¿no? Quiero que tú ores y le digas, Señor, cuando yo hable de tu verdad, de tu amor, de los milagros que he visto y vea a un enfermo, quiero poderle decir, Dios te puede sanar y me permites orar por ti. Y si la persona dice que sí, Señor, yo quiero orar por esa persona y empezar a ver el poder actuando en la vida de esa persona, que tu Espíritu Santo lo empiece a sanar, lo conviccione de pecado y le entregue tu vida, le entregue su vida a usted, Señor. O cómo vas a compartir el Evangelio. ¿Cómo vas a orar por enfermos? ¿O qué tiene que ver la sanidad contigo? ¿Cómo vas a interpretar las lenguas? ¿Cómo vas a bendecir a la iglesia? ¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hermanos? ¿Cuál don estás anhelando? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás dejando de ser niño? ¿Sabes que la iglesia necesita gente que interceda? ¿Qué estás haciendo al respecto? Bueno, pues entonces que unos sane y que otros intercedan o hacemos las dos cosas también. Pero es que en la iglesia no vamos a poder crecer, ni explotar, ni desarrollar si no estamos anhelando crecer, si no estamos buscando crecer, hermano. Tenemos planes en el mundo. Sí, sí, voy a ahorrar para después de que ahorre pueda comprarme esto y comprar lo otro y después nos vamos para allá y vamos para acá y entonces tenemos planes y proyectos en el mundo. Quiero terminar la escuela y hacer esto y hacer lo otro. Ok, está bien. ¿Y Dios? ¿Y tus planes en Dios? ¿Cuáles son? Quiero leer un proverbio que me ha llamado mucho la atención estos días. Proverbio 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermana, ¿la podría poner en PDT, por favor? Para que podamos entender con mayor claridad. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. Dice, el que no presta atención a las enseñanzas de Dios. Dios nos ha hablado un montón de cosas a cada rato, domingo en la mañana, domingo en la tarde, eh, el miércoles, digo, el martes de planeación, luego del martes sigue el miércoles,
Bueno, el jueves nos lo saltamos, pero el viernes y luego el sábado en el grupo de casa, llevamos 6 mensajes a la semana. Pero si tú lees la Biblia, ¿Dios te habla por medio de la lectura, sí o no? Entonces, entonces súmale al menos otros 6, 12. Y cuando oras, Dios te habla. Entonces súmale al menos otros 6. ¿Cuántos llevamos? 18, ¿qué? Palabras de Dios. ¿Qué decía este proverbio? El que no presta atención a lo que Dios nos habla, su enseñanza, hace que su oración sea abominable. Ay, Señor, ¿por qué no pasa nada? Si he estado orando y constantemente, y es que así, y es que asá. ¿Sabes qué? La respuesta está en este proverbio. El que no presta atención a las cosas que Dios nos habla, dice, hace que Dios no soporte sus oraciones. ¿Cómo dice en nuestra versión normal, es Reina Valera? Dice, su oración también es abominable. ¿Por qué tiene un también? También es que incluye varias cosas. Entonces, ¿cuál fue la primera? A ver, leemos completo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La persona que aparta su oído es abominable y su oración es abominable. ¿Por qué? Por no poner atención a lo que Dios nos ha hablado. Hermano, ya se nos acumularon un chorro de mensajes. Ya se nos juntó la tarea, tenemos un chorro de cosas que atender. Bueno, ¿qué te parece que a partir de ahorita empezamos a atender lo que Dios nos habla? Y le damos salida ya. No te esperes a nada. Hoy pone en práctica lo que hoy te habló Dios. En la mañana te habló un mensaje y ahorita te está hablando otro. Cuando menos estos dos, ponlos en práctica ya. Porque si no lo hacemos, nuestra oración va a ser una oración abominable. Nuestra persona delante de Dios va a ser algo abominable, porque ahí hay un también que nos incluye a nosotros. ¿Y de dónde sale esa abominación? Pues sale de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia a las cosas que Dios nos ha hablado, hermano. Dios nos ha rescatado y nos ha dado la oportunidad de ser hechos sus hijos para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, para atender las cosas eternas, las cosas de su reino. El problema, hermano, es que seguimos teniendo la mirada aquí en la tierra y creemos que vamos a vivir para toda la vida y creemos que aquí está nuestro reino y creemos que aquí está nuestra vida, porque en el momento en que ponemos la mirada allá arriba en lo eterno, entonces cambia toda nuestra perspectiva. Y empezamos a anhelar los dones del Espíritu Santo y empezamos a anhelar dejar de ser niños en el reino de Dios para convertirnos en un adulto que le dé honra y gloria a nuestro Señor. ¿Por qué no hay gente que pueda hacer milagros? El don de hacer milagros. Yo he estado orando y le digo, Señor, yo quiero al menos esos dos dones, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y los quiero para que cuando estemos ahí en la calle compartiendo el evangelio, pueda dar testimonio de tu poder, Señor. De que tú estás vivo y de que puedas hacer la diferencia en la vida de la gente. Dios, yo quiero que la gente te conozca, que la gente sepa que tú eres un Dios perfecto, un Dios amoroso. Pero es que mi oración es abominable si no he atendido lo que Dios ya me dijo que tengo que atender. Y entonces si Dios lo que te dice, ok, paso número 1, levántate a orar. Y tú dices, ay Señor, qué flojera, que no sé qué. Y no atiendes a levantarte a orar. Pues ¿para qué te da lo que sigue? ¿Te acuerdas cuando nuestro Señor Jesús habló con Nicodemo? El Señor Jesús le quería decir cosas más grandes del reino de Dios. Pero le dijo, pues que si ni siquiera me entiendes esto de nacer de nuevo, ¿cómo te voy a decir lo demás? Así estamos, igual que Nicodemo. Si no te puedes levantar a orar, ¿cómo quieres que te dé el don? ¿Cómo quieres que te ponga en tu corazón
las fuerzas para interceder y sostener la obra de Dios? ¿Cómo quieres que te ponga en tu corazón que se ensanche y que ames a la gente? La seguimos aborreciendo a la gente, ni la conocemos. ¿Para qué invertir en ellos? Pues tenemos un corazón pequeño. No podemos ser sal, no podemos ser luz. ¿Qué clase de luz vamos a alumbrar? Entonces, ¿en dónde empieza toda la obra de Dios sobre nuestras vidas? En que atendamos lo que ya nos ha hablado Dios. ¿Te ha hablado respecto del chisme? Pues entonces ya párale al chisme. ¿Te ha hablado respecto a los berrinches? Pues ya párale a los berrinches. ¿Te ha hablado respecto de que no tienes por qué temer al mundo? Pues ya vive en la victoria que Dios nos da. ¿Te ha hablado respecto de vivir con gozo? Se compartía también en la mañana. Pues entonces empecemos a conocer quién es Dios para que tengamos su gozo en nuestras vidas. ¿De qué te ha hablado Dios? Pues de eso tienes que poner mucha atención, porque si no, no va a pasar lo que sigue. Y Dios quiere atraer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere que esta iglesia impacte, hermano, que impacte al mundo. De verdad, hermano. No, no es una exageración. No es que seamos la única iglesia que está escuchando a Dios o en la que se está manifestando Dios, pero Dios nos ha visto a nosotros, la iglesia Compañerismo Cristiano El Camino, para extender su reino y para impactar un montón de gente. Y tú eres parte de la iglesia, hermano. Dios está incluyéndote en sus planes. Dios te está llamando a ser luz. Dios te está llamando a ser sal. Dios te está llamando a sanar, a preservar, a darle sentido a las cosas. No, no, no las tuyas solamente, sino impactar a la gente. Entonces necesitamos creerle a Dios y empezar a actuar. Ya. Vamos a ponernos de pie.